Observa detenidamente las imágenes de las cámaras de seguridad. 23 de marzo de 2021, 3:14 de la madrugada. Una calle residencial en los suburbios de Valencia, España. Fíjate en la figura agachada cerca de los cimientos del número 42 de la calle Almendros. La cámara térmica lo capta ahí durante 14 minutos. No está forzando una ventana. No está manipulando una cerradura. Está desapareciendo bajo tierra. Su nombre es Daniel Ortega. Tiene 42 años. Está desempleado y vive 4 casas más abajo, en el número 34 de la calle Almendros. Durante los últimos 11 meses ha estado cavando. Al amanecer, una madre denunciaría la desaparición de su hija desde el número 42 de la calle Almendros. En menos de 72 horas, la policía descubriría que Daniel Ortega no había estado apuntando solo a una vivienda. Había estado excavando túneles debajo de todo un vecindario. Y la chica que se llevó no era su primera víctima. Esto no fue un allanamiento común. Fue una invasión subterránea. A las 7:32 de la mañana del 23 de marzo, Carmen Vidal entró en la habitación de su hija para despertarla para el instituto. La cama estaba vacía. La ventana seguía cerrada con pestillo desde el interior. Laura Vidal, de 17 años, había desaparecido. Carmen revisó el baño, el sótano, el garaje. Llamó al móvil de Laura. Sonó una vez y luego saltó el buzón de voz. Llamó a la mejor amiga de Laura. Laura no había pasado la noche allí. A las 8:05 de la mañana, Carmen estaba marcando el número de emergencias. Los agentes de la Policía Nacional llegaron al número 42 de la calle Almendros a las 8:41 de la mañana. Realizaron el protocolo estándar para menores desaparecidos, sin señales de entrada forzada, sin alteraciones. El móvil, la cartera y la chaqueta de Laura habían desaparecido. Su portátil estaba cerrado sobre el escritorio. Los deberes de matemáticas estaban a medio terminar. La suposición inicial fue simple. Adolescente fugada, problemas con el novio, aparecería pronto. La inspectora Mónica Ruiz pensaba diferente. Laura Vidal cursaba segundo de bachillerato con un expediente académico sobresaliente. Estaba en el equipo de debate. Había sido preseleccionada para una beca universitaria en Madrid. Sus redes sociales no mostraban angustia, ningún conflicto, ninguna indicación de fuga. La última publicación había sido subida a las 23:17 horas de la noche anterior. Una foto de apuntes de química orgánica con el comentario: «Esta asignatura me va a matar». A mediodía, Ruiz había escalado el caso. Esto no era una fuga, era un secuestro. La pregunta era cómo. A las 14:45 horas, el equipo forense hizo un descubrimiento en el sótano de Laura. Marcas de rasguños tenues en el suelo de hormigón, cerca del calentador de agua. Polvo de cemento fresco. Cuando movieron una estantería de almacenamiento, lo encontraron. Una sección del suelo que sonaba hueca al golpearla. Trajeron un radar de penetración terrestre. El escáner mostró un espacio vacío bajo los cimientos. Un túnel excavado de aproximadamente 1,20 m de alto por 90 centímetros de ancho. Corría directamente debajo de la casa de Laura, originándose desde algún lugar fuera de los límites de la propiedad. A las 16:32 horas, los agentes comenzaron a buscar en el perímetro. Encontraron el punto de entrada en una alcantarilla de drenaje 12 metros detrás de la casa de los Vidal. Alguien había retirado la reja y cavado casi 2 metros hacia abajo. Desde allí, el túnel se ramificaba en múltiples direcciones.
Ruiz solicitó una unidad canina y el equipo técnico de rescate del condado. Lo que descubrieron durante las siguientes 7 horas redefinió toda la investigación. El túnel no solo conectaba con la residencia de los Vidal, conectaba con 5 casas en la calle Almendros. Cada túnel terminaba en un espacio de arrastre o sótano. Cada uno había sido cuidadosamente excavado durante meses. Cada uno había sido accedido múltiples veces. La tierra estaba compactada, las paredes reforzadas con madera recuperada. Alguien había construido una red subterránea debajo de un vecindario residencial. Alguien había estado entrando en casas a través de sus cimientos. Y alguien se había llevado a Laura Vidal por ese túnel en medio de la noche. A las 21:17 toda la calle fue evacuada. Focos iluminaron la alcantarilla de drenaje. Los equipos tácticos se prepararon para entrar en el sistema de túneles. El rescate ahora era una operación de recuperación y el tiempo era crítico. La inspectora Ruiz estudió el mapa de túneles. 5 casas conectadas. La residencia Vidal en el número 42, la familia García en el 38, la pareja de ancianos Romero en el 36, una estudiante universitaria en el 35 y una propiedad alquilada en el 34. Consultó las direcciones en la base de datos. El alquiler en el número 34 de la calle Almendros tenía un ocupante, Daniel Ortega, 42 años, sin antecedentes penales, prestación por desempleo, mudado hacía 11 meses. 11 meses. La cronología coincidía perfectamente con cuando los túneles habrían comenzado. A las 22:48 los agentes se acercaron al número 34 de la calle Almendros. Las luces estaban apagadas. Ningún vehículo en el camino de entrada. Llamaron. Sin respuesta. Obtuvieron una orden de registro de emergencia y entraron por la fuerza a las 23:21. La casa estaba vacía, pero el sótano no lo estaba. Encontraron el punto de acceso principal inmediatamente, una trampilla de madera en el suelo del sótano, oculta bajo una lámina de contrachapado y una alfombra raída. Cuando la levantaron, vieron una escalera descendiendo hacia la oscuridad. La boca del túnel estaba reforzada con tablones. Luces de trabajo eléctricas habían sido colgadas a lo largo del techo, alimentadas por un generador en la esquina. Esto no era trabajo de aficionado. Esto era infraestructura. El túnel se extendía en 3 direcciones desde el sótano de Ortega. Una rama conducía hacia el oeste, hacia la alcantarilla de drenaje, la ruta de escape. Una rama conducía hacia el este, hacia las casas conectadas, y una rama conducía hacia el norte, más profundo bajo la propiedad de Ortega, hacia lo que parecía ser una cámara ampliada. El equipo táctico descendió. Lo que encontraron en esa cámara convertiría el caso de persona desaparecida en algo mucho peor. La habitación subterránea medía aproximadamente 3,5 metros por 3 metros. Las paredes eran de tierra apuntalada con paneles de contrachapado, un catre de camping, un calefactor portátil, una linterna de batería y un anillo metálico anclado en una viga de madera de soporte. Unido al anillo había una cadena. Unida a la cadena había un candado. El candado estaba abierto. Laura Vidal no estaba allí, pero las evidencias de ella estaban por todas partes. Un trozo de tela rasgada que coincidía con su pijama, mechones de cabello castaño largo y arañazos frescos en el suelo de tierra. Marcas de arrastre que conducían hacia la rama del túnel que conectaba con la alcantarilla de drenaje. Laura había estado aquí. Ya no estaba aquí, y Daniel Ortega se la había llevado a otro lugar.
A las 23:59 horas, la inspectora Ruiz emitió una orden de búsqueda para Daniel Ortega. Descripción del vehículo: Renault Megane de 2006, gris, matrícula de Valencia. Sujeto considerado peligroso. Posible secuestro en curso. La búsqueda se expandió por toda la ciudad. A la 1:51 de la madrugada del 24 de marzo, una unidad de patrulla localizó el Renault de Ortega, estacionado fuera de un almacén abandonado en el distrito industrial de Valencia. El edificio había sido programado para demolición. El vehículo de Ortega estaba vacío. La puerta del almacén estaba entreabierta. El geo rodeó la estructura. Las imágenes térmicas detectaron dos señales de calor dentro. Una estacionaria en la planta baja, una moviéndose en el segundo nivel. A las 2:26 de la madrugada entraron. Encontraron a Laura Vidal en la planta baja, encadenada a una columna de soporte. Estaba inconsciente, pero respiraba, hipotérmica, deshidratada. Sus muñecas estaban en carne viva por las ataduras. Solo llevaba puesto el pijama. La temperatura dentro del almacén era de 4 grados centígrados. Daniel Ortega fue detenido en el segundo piso sin resistencia. Llevaba una mochila que contenía cuerda, cinta adhesiva, un cuchillo de caza y el teléfono móvil de Laura. Cuando los agentes le preguntaron a dónde iba, no dijo nada. Laura Vidal fue transportada al Hospital Clínico Universitario. Fue tratada por exposición, deshidratación y shock. Sobreviviría físicamente, al menos, pero la investigación estaba lejos de terminar. El examen forense del sistema de túneles de Daniel Ortega comenzó al amanecer del 24 de marzo. Los ingenieros estructurales determinaron que la red había estado en construcción durante al menos 9 meses. La tierra excavada había sido removida en cubos de 20 litros y vertida en varios lugares: un parque cercano, un sitio de construcción, dispersa en el bosque detrás del vecindario. Ortega había trabajado solo, había cavado de noche, había reforzado los túneles con materiales robados de sitios de construcción. Había llevado electricidad desde su sótano usando cables de extensión. Había sido metódico, paciente y cuidadoso. La pregunta era por qué había construido un sistema tan elaborado y si Laura Vidal era su único objetivo. La inspectora Ruiz comenzó a entrevistar a las otras familias en la calle Almendros. La familia García en el número 38 tenía 3 hijas, de 11, 13 y 15 años. Los Romero, en el 36, tenían 70 y tantos años. Ninguno de ellos había notado nada inusual. Sin sonidos extraños, sin objetos perdidos, sin indicación de que sus hogares habían sido accedidos, el equipo forense encontró evidencia que contradecía esas declaraciones. En el espacio de arrastre bajo la casa García, los investigadores encontraron huellas de botas en el polvo. Las huellas conducían desde el punto de acceso del túnel hasta la sala de la caldera, luego hasta las escaleras interiores del sótano. Alguien había estado dentro de la casa múltiples veces. En las habitaciones de las hijas García encontraron algo más perturbador. Faltaban pequeños objetos: un cepillo de pelo, una sudadera, una fotografía de un tablón de anuncios. La señora García confirmó que los artículos habían estado allí hacía semanas. Había asumido que sus hijas los habían extraviado. No habían extraviado nada. Daniel Ortega se los había llevado. En la residencia Romero, la evidencia era diferente, pero igualmente inquietante. Había estado desapareciendo comida del refrigerador, pequeñas cantidades, un bocadillo, algo de fruta, una lata de refresco. El señor Romero había bromeado sobre la memoria fallida de su esposa. Ella había insistido en que no estaba olvidando.
Alguien estaba comiendo su comida. Había tenido razón. Ortega había estado entrando en su casa a través del túnel del sótano, tomando comida y marchándose. Los Romero habían estado alimentando a su acosador sin saber que existía. El alquiler vacante en el 34 proporcionó la evidencia más condenatoria. El portátil de Ortega. El equipo de informática forense desbloqueó el portátil el 26 de marzo. Lo que encontraron dentro expandió el alcance de la investigación más allá de la calle Almendros. Ortega había estado documentando sus actividades. Cientos de fotografías, grabaciones de vigilancia de una cámara oculta que había instalado en su propio túnel, capturas de pantalla de perfiles de redes sociales y notas detalladas sobre los residentes de la calle Almendros. Las hijas García, sus horarios, sus rutinas, a qué hora salían para el colegio, a qué hora volvían a casa, si sus padres estaban en casa, qué hija dormía en qué habitación. Laura Vidal, sus planes universitarios, sus actividades extraescolares, el nombre de su novio, sus planes para el día de San Valentín, que no habían incluido dormir en casa esa noche. Ortega la había estado rastreando durante meses. Había sabido que estaría sola en casa el 23 de marzo. Pero el portátil contenía algo más, algo que convirtió el caso de secuestro en depredación en serie. Mapas de otros 4 vecindarios en Valencia, imágenes satelitales de patios traseros y sistemas de drenaje, notas sobre composición del suelo y tipos de cimientos, y fotografías de túneles en varias etapas de construcción. Daniel Ortega no solo había construido una red subterránea, había estado construyendo múltiples sistemas por toda la ciudad. El 29 de marzo, la Policía Nacional ejecutó órdenes de registro en las otras 4 ubicaciones que Ortega había mapeado, credenciales similares a la calle Almendros. Una estaba cerca de una escuela primaria. En la primera ubicación, un suburbio llamado Patraix, encontraron otro sistema de túneles. Este conectaba con 3 casas. Las 3 familias tenían hijas adolescentes. Ninguna familia había reportado nada inusual, pero cuando los investigadores verificaron, encontraron la misma evidencia. Objetos perdidos, huellas de botas en espacios de arrastre, túneles que terminaban debajo de dormitorios. Ortega también había estado dentro de esas casas. En la segunda ubicación, un vecindario en Benimaclet, encontraron un túnel aún en construcción. Había sido iniciado recientemente, dentro del último mes. La excavación era menos sofisticada, pero la intención era clara. Ortega había estado expandiendo sus operaciones. En la tercera ubicación, cerca de la escuela primaria San Miguel, encontraron algo que hizo que la inspectora Ruiz sintiera náuseas físicas. Un túnel completado que corría desde una alcantarilla pluvial directamente debajo del patio de recreo de la escuela. Terminaba bajo los vestuarios de niñas. Ortega había estado cavando bajo una escuela primaria. El FBI español, la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, se unió a la investigación el 30 de marzo. El caso ahora estaba clasificado como operación de depredador en serie. Los túneles de Ortega no solo trataban sobre Laura Vidal, trataban sobre acceso, vigilancia, control. Había estado construyendo una red que le permitiría entrar en casas, observar familias y seleccionar víctimas sin ser visto jamás. El interrogatorio de Daniel Ortega comenzó el 1 de abril. Se negó a hablar sin un abogado presente. Su defensor público llegó esa tarde. A Ortega le mostraron las evidencias, los túneles, las fotografías, los archivos del portátil, los objetos tomados de las casas. Permaneció en silencio durante 3 horas.
Finalmente, a través de su abogado, hizo una declaración. Quería un trato. Reducir los cargos a cambio de información sobre los otros túneles. Afirmaba que había más ubicaciones que no había mapeado, lugares que la policía aún no había encontrado. La fiscalía se negó. La evidencia era abrumadora. No necesitaban su cooperación. Encontrarían los otros sitios ellos mismos. Ortega no dijo nada más. Daniel Ortega fue acusado el 10 de abril de 2021. Los cargos incluían secuestro, allanamiento de morada, acoso, intento de secuestro, allanamiento, posesión de herramientas de robo y puesta en peligro de menores. España no tiene un estatuto específico para invasión subterránea de hogares. Los fiscales lo acusaron bajo las leyes existentes, acumulando cargos para asegurar la sentencia máxima. El juicio comenzó el 18 de octubre de 2021. La acusación presentó evidencia física abrumadora. Los túneles, el portátil, las fotografías, los objetos tomados de las casas, el pijama rasgado de Laura Vidal y la cadena que la había retenido en la cámara subterránea. La defensa argumentó capacidad disminuida. El abogado de Ortega presentó evaluaciones psiquiátricas, alegando ansiedad social severa, agorafobia y pensamiento delirante. Los túneles, argumentaron, no trataban sobre depredación, trataban sobre aislamiento. Ortega había estado intentando crear un mundo donde no tuviera que interactuar con personas sobre la superficie. El secuestro de Laura Vidal fue un acto impulsivo, no parte de un patrón mayor. La acusación contraatacó con la evidencia del portátil, la vigilancia, el acoso, la selección sistemática de chicas adolescentes, los múltiples sitios de túneles. Esto no era delirio, esto era planificación. Laura Vidal testificó el 21 de octubre. Describió despertar en la cámara subterránea. El frío, la oscuridad, la cadena, las horas que pasó sin saber si sobreviviría. No miró a Daniel Ortega durante su testimonio. Cuando le preguntaron si quería hacer una declaración al acusado, dijo 5 palabras: «Me robó mi seguridad para siempre». El jurado deliberó durante 11 horas. El 25 de octubre de 2021, regresaron con un veredicto: culpable de todos los cargos. En la sentencia, el juez se dirigió directamente a Daniel Ortega. Ortega había construido una red diseñada para aterrorizar, invadir y victimizar. Había robado no solo objetos, sino tranquilidad mental. Había convertido hogares en cotos de caza. La sentencia reflejó esa intención. Daniel Ortega fue sentenciado a 48 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Laura Vidal pasó 8 semanas en terapia intensiva después de su rescate. Se graduó del instituto en 2022. Aplazó su beca universitaria 1 año. Ahora trabaja como defensora de víctimas para la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Valencia. La familia Vidal se mudó de la calle Almendros en mayo de 2021. Vendieron la casa con pérdida. Nadie ha vivido allí desde entonces. La familia García también se reubicó. Sus hijas recibieron asesoramiento. La hija mayor, Sofía, testificó en el juicio de Ortega sobre los objetos que habían sido tomados de su habitación. Describió sentirse violada en su propio hogar. Ese testimonio ayudó a los fiscales a establecer el patrón de comportamiento de acoso. Los Romero permanecieron en su casa hasta 2023, cuando la salud del señor Romero empeoró y se mudaron a una residencia asistida. La señora Romero nunca volvió a bajar al sótano después de enterarse del túnel. El Ayuntamiento de Valencia aprobó una ordenanza en 2022 que requiere inspecciones estructurales anuales
de propiedades de alquiler, incluyendo verificaciones de integridad de sótanos y espacios de arrastre. La ley es conocida informalmente como la Ley Laura Vidal. La investigación de la Unidad Especializada sobre las actividades de Daniel Ortega concluyó en 2022. Confirmaron la existencia de sistemas de minetiate, túneles en 9 ubicaciones por toda Valencia. 6 estaban bajo vecindarios residenciales. 1 estaba cerca de una escuela. 2 estaban incompletas, abandonadas cuando Ortega cambió el foco a nuevos sitios. En un sitio en el barrio de Benicalap, los investigadores encontraron un túnel completado debajo de una guardería. Ortega había cavado, desde un lote baldío cercano, directamente bajo los cimientos del edificio. El túnel terminaba bajo la sala de siesta, donde niños de 2 años dormían cada tarde. Ese túnel había estado allí durante 7 meses antes de que la policía lo encontrara. Durante ese tiempo, Ortega había accedido al espacio de arrastre bajo la guardería al menos 18 veces. Nunca entró en el edificio mismo. Simplemente había estado allí observando, esperando. La guardería cerró permanentemente en junio de 2022. En noviembre de 2023, la Policía Nacional emitió un comunicado confirmando que todos los sitios conocidos de túneles de Ortega habían sido rellenados, sellados y reforzados estructuralmente. El coste superó los 500.000 euros. La mayor parte de esa financiación provino de una subvención de asistencia a víctimas y donaciones privadas. Laura Vidal asistió a la ceremonia de cierre del último túnel. Estuvo junto a la inspectora Mónica Ruiz mientras las cuadrillas de construcción vertían la última carga de hormigón en la entrada de la alcantarilla de drenaje de la calle Almendros. Laura no hizo un discurso. No necesitaba hacerlo. El túnel que le había robado su seguridad había desaparecido. La red subterránea que había violado su hogar y aterrorizado su comunidad había desaparecido. Laura Vidal sobrevivió. Reconstruyó su vida. Ayuda a otros a hacer lo mismo. Eso es lo que más importa. La casa en el número 34 de la calle Almendros fue demolida en 2022. El lote permanece vacante. En las tardes cálidas, los vecinos de la calle Almendros todavía se sientan en sus porches. Todavía dejan que sus hijos jueguen en los patios. La vida ha vuelto a algo que se parece a la normalidad. Pero cada familia en esa calle ahora tiene cámaras de seguridad. Cada sótano se revisa regularmente. Cada sonido extraño se investiga inmediatamente. Ahora saben lo que puede suceder bajo la superficie. Saben que la seguridad no está garantizada por puertas y ventanas cerradas con llave. Saben que el peligro puede venir desde abajo. Los túneles han desaparecido. El miedo permanece. Y Daniel Ortega tiene 42 años más para pensar en lo que construyó en la oscuridad.